La primera carta del apóstol Pedro es una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento. Esta carta está dirigida a los cristianos que habían sido dispersados por todo el mundo debido a la persecución. En ella, Pedro los anima a permanecer firmes en su fe y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En el capítulo 1, versículo 10, Pedro nos habla sobre la gracia de Dios y su plan de salvación. El versículo comienza diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pedro está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento que habían hablado acerca de la venida del Mesías y la gracia que él traería al mundo. Estos profetas anhelaban comprender mejor la salvación que Dios tenía preparada para su pueblo. Pedro continúa diciendo en el versículo 11, investigando qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían después de ellos. Los profetas del Antiguo Testamento no solo predijeron la venida del Mesías, sino que también hablaron de sus sufrimientos y de la gloria que vendría después de su muerte y resurrección. En el versículo 12, Pedro nos dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro nos muestra que los profetas del Antiguo Testamento no hablaban solo para su propia generación, sino que sus palabras eran para beneficio de todas las generaciones futuras, incluyendo a los cristianos del primer siglo y a nosotros hoy en día. En resumen, el versículo 10 de la primera carta de Pedro nos recuerda la importancia de la gracia de Dios y su plan de salvación. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaban comprender mejor la salvación que Dios tenía preparada para su pueblo, y hablaron de la venida del Mesías, sus sufrimientos y la gloria que vendría después de su muerte y resurrección. Estas palabras no solo eran para su propia generación, sino que eran para beneficio de todas las generaciones futuras. Que este versículo nos anime a reflexionar sobre la gracia de Dios y su plan de salvación, y a vivir de acuerdo con sus mandamientos.